Nadie se imaginó el terrible desenlace que vendría después de la visión de unas simples luces cruzando los campos de trigo en una hacienda en Inglaterra. La historia que se cuenta a continuación no tiene fuentes que puedan ser acreditadas. Sin embargo, es una historia que parece alucinante y terrorífica al mismo tiempo. El caso que vas a escuchar a continuación puede sucederle a cualquiera. No olvides mantenerte alerta y con los ojos bien abiertos por si algunas siguientes actividades paranormales suceden a tu alrededor. A principios de enero de 1997 empezaron a ocurrir sucesos extraños en una pequeña granja al sur de Inglaterra. Se dice que la familia estaba conformada por 2 adultos y 4 pequeños, de los cuales 2 eran hijos de la familia y los otros 2 eran sobrinos que estaban quedándose en la granja por un buen tiempo. Los sucesos extraños y paranormales empezaron a suceder al principio muy sutiles. Es muy probable que estos acontecimientos hayan empezado a ocurrir mucho antes de que la familia se diera cuenta. Una mañana uno de los pequeños asistió al campo a las labores de rutina. Sin embargo, se encontró con algo que para él fue divertido, unos surcos en el campo fresco de trigo, los cuales empezó a recorrer de principio a fin, sin pensar que esto tenía un origen aún más terrorífico. Al finalizar el día, los niños se juntaron para jugar en los surcos. Sin embargo, cuando el padre de 58 años se percató, inmediatamente destruye los surcos intentando recuperar las plantas que se habían dañado. Con este dato creo que podemos asumir que se trataba de un círculo de cultivo, de los cuales se ha hablado mucho en el continente europeo. Lo extraño es que en esta granja también se dieron fenómenos como mutilaciones de animales y anomalías en aparatos electrónicos. O estás viendo el video y viviendo en un lugar apartado de centros poblados, ten mucho cuidado si miras el video hasta el final. El contenido que escucharás a continuación puede alterar tus emociones. Con el pasar del tiempo, estos acontecimientos dejaron de ser novedad para la familia y se convirtieron en cosas cotidianas. Ya no era extraño encontrar animales con sus órganos extirpados con una precisión increíble. Claro que esto representaba pérdidas para la granja, debido a que la carne de estos animales muy rara vez servía para ser comestible. Una tarde el señor Maswell decidió salir a pastar un par de vacas que había adquirido por la mañana. La tarde parecía tranquila y al parecer no había nadie alrededor. De pronto el viento se calmó y casi no se escuchaba ninguna ave en el área. El señor Maswell se percató de que algo extraño estaba sucediendo en los límites de su finca. Así que se acercó con cautela y se topó con un hallazgo peculiar. Eran varias personas detrás de unos matorrales, personas de trajes elegantes, los cuales estaban totalmente fuera de lugar. Al instante, estas personas se levantaron y dirigiéndose rápidamente hacia el señor Maswell, sacaron unos documentos extraños y preguntaron por Tim Harris y Steve Harrison. Al parecer estas personas no eran de la zona, pero por alguna razón los estaban buscando en la granja del señor Maswell. Finalmente le pidieron que se suscribiera al final de una de aquellas hojas, como constancia de que la investigación estaba siendo realizada. ¿Quiénes eran estas personas las que estaban buscando? Y sobre todo, ¿quién era la entidad que había enviado a este par de sujetos de traje a una granja? El aspecto de aquellos hombres y la inapropiada vestimenta que llevaban para el área donde estaban son detalles que le dan a esta historia esa peculiaridad que muchos no podemos entender hasta la actualidad. Al día siguiente, el señor Maswell se dirigió con sus vecinos granjeros para conversar sobre el asunto. Sin embargo, en ninguna de las otras fincas aledañas habían visto a estos sujetos y tampoco habían escuchado hablar de aquellas personas por las cuales ellos preguntaban. Intrigado, el señor Maswell regresó a su casa. Ni él ni su esposa comprendieron qué fue lo que había sucedido. Con el tiempo, este acontecimiento quedó olvidado por la familia Maswell. 25 años después ya nos podemos hacer una idea de lo que estaba sucediendo y podemos imaginar el terrible desenlace que tendría la familia Maswell.
Meses después de lo acontecido, la señora Maswell se percató de que una berlina negra estaba estacionada a varios metros de la granja. Como estaba en la vía pública, no le prestó mucha atención, aunque sugirió a uno de sus hijos que mirara hasta el final de la tarde para ver si alguna persona bajaba del vehículo. Con el pasar de las horas, la berlina empezó a dar un aspecto sospechoso. Unos objetos extraños se asomaron por la ventana. Asumimos que pueden haber sido cámaras fotográficas. La señora Maswell pensó en llamar a la policía, y en el momento en el que realizaba la llamada, el vehículo encendió y se retiró lentamente del lugar, como si hubieran sabido el momento exacto en el que la señora Maswell tomó el teléfono y llamó a la policía. Al parecer, algo sospechoso estaba ocurriendo en la granja de los Maswell. Alguien los estaba observando, pero nadie sabía por qué. ¿Acaso era el gobierno o acaso era el FBI de los Estados Unidos? ¿Quiénes eran estas personas que estaban vigilando tan sigilosamente la granja de los Maswell? 2 días después de ese suceso, una mujer vestida completamente de negro con un uniforme similar al de la policía golpeó la puerta de la granja. Lo que les preguntó les dejaría completamente intrigados. La mujer se presentó como Taskia Volkovich, aseguró ser miembro de una organización de inteligencia gubernamental ultrasecreta y que aquella mañana se encontraba en la granja para realizar unas preguntas de rutina, como un ejercicio que la entidad realizaba cada año para afinar las habilidades de sus miembros. La agente empezó con preguntas de rutina como la actividad a la que se dedicaban, si algún familiar los había visitado antes, pero cuando llegó a la pregunta número 8, la conversación se tornó un tanto extraña. La agente preguntó si de casualidad habían notado acontecimientos extraños fuera de lo común. El señor y la señora Maswell inmediatamente se miraron a los ojos como preguntándose si responder a esa pregunta sería correcto o acaso los involucraría en problemas con el gobierno. A pesar de la incertidumbre y con voz temblorosa, la señora Margaret menciona los sucesos extraños relacionados a las mutilaciones de animales y los surcos en los cultivos. Pasaron hablando de aquellas cosas por varios minutos hasta finalizar la historia. Luego el señor Maswell mencionó que hace varios meses había encontrado a 2 sujetos de traje merodeando las inmediaciones de su granja. La señora Margaret recordó entonces que hace 2 días había estado un vehículo extraño estacionado cerca de la granja. Al escuchar estos datos, la agente anotó algo en su libreta, se levantó rápidamente y se despidió del señor y la señora Maswell y se fue sin dar explicaciones. Salió tan rápido que la señora Maswell no tuvo tiempo ni siquiera de brindarle el café que habían acordado tomarse al finalizar la entrevista. La mujer salió rápidamente por la puerta principal, dirigiéndose a un vehículo que la esperaba en la parte de afuera. El vehículo empezó a movilizarse y al instante se incorporaron 2 vehículos más para escoltar al vehículo principal. Pasaron los días y nada extraño había sucedido en la granja. Las mutilaciones dejaron de ser frecuentes y los surcos en los cultivos también cesaron. Pero 2 semanas después, un extraño dolor en el cuerpo de la señora Margaret llamó la atención. Se acercaron a la unidad de medicina más cercana. Sin embargo, la señora no tenía ninguna patología interna, pero su médico se dio cuenta de que la molestia estaba provocada por un objeto extraño incrustado en su cuello. Inmediatamente fue suscrita en un informe médico y transferida a un cirujano especialista. Al parecer el caso llegó a oídos de autoridades no gubernamentales relacionadas a sucesos poco frecuentes. El proceso de la señora Maswell fue interrumpido por supuestos agentes de investigación paranormal, quienes quisieron interferir quirúrgicamente a la señora Maswell. Sin embargo, todo tomaría un giro inesperado cuando fueron interceptados por la policía. La señora Maswell fue transferida finalmente a un hospital de salud pública, y aquí empezaría la pesadilla de la familia Maswell. Cuando se empezó a realizar el procedimiento quirúrgico, el cirujano se dio cuenta de que el objeto era muy difícil de sostener con la pinza
y cada vez que intentaba hacer un corte más profundo para extraerlo, este se incrustaba aún más en los tejidos de la paciente. Muy pocos casos de estos se han registrado en el mundo, pero por alguna razón el caso de la señora Maxwell no existen registros públicos de salud, ni de la policía, ni de siquiera en la web existen registros de este caso. Tampoco informes, solo una historia que muy probablemente se pierda con el tiempo. Después de varios intentos, el cirujano decidió dejar el objeto incrustado, ya que de seguir intentándolo, este podría haberse ingresado en tejidos vitales de la persona, causándole así la muerte al instante. Muchos piensan que este era un artefacto de rastreo de alguna civilización avanzada, que lo plantó en esta persona con un fin desconocido. Si todo esto ya les parece muy extraño, deben saber que este objeto era invisible para los dispositivos de rayos X, por lo que se sugiere que el material puede ser de tipo biológico y no de tipo mineral. Es decir, al parecer no era un metal, era algo que estaba vivo, pero se comportaba con una dureza similar a la de un metal. Se dice que luego de la cirugía la señora Maxwell salió del hospital y nunca más la volvieron a ver. La enfermera de recepción informó que 2 sujetos vestidos de negro estaban esperando en el pasillo principal y cuando ella salió, cancelaron algunos costos adicionales que se habían generado para la cirugía. Luego llevaron a la señora Maxwell a un vehículo sin identificación, de color negro y vidrios oscuros. Nunca más se volvió a saber de ella y tampoco del resto de su familia. La interrogante surge porque el caso es muy extraño. La señora Maxwell estaba sola en el hospital. ¿Qué pasó con el señor Maxwell? ¿Y los niños dónde estaban? Los vecinos dicen que el señor Maxwell fue a despedirse la tarde anterior a la cirugía y lo hizo con un tono muy extraño, como si todo hubiese terminado para ellos, aunque aparentaba una felicidad amarga porque supuestamente habían ganado un premio que consistía con una propiedad en Hawái. Sospechosamente los niños no comentaron nada con los demás niños de la comunidad. Al día siguiente de la desaparición de la señora Maxwell, ingresó maquinaria pesada para remodelar, o mejor dicho destruir la granja de los Maxwell. Extrañamente quemaron todo, incluido la vegetación. La propiedad se volvió a vender después como un lote baldío lleno de pasto, como si nunca hubiera existido la granja de los Maxwell. Este caso se suma a los muchos casos sin resolver relacionados al tema extraterrestre. Y bien, si existen instituciones no gubernamentales encargadas de la seguridad integral de las personas, ¿por qué no hacen oficiales los casos de los cuales todos deberíamos tener precaución? ¿Por qué desaparecen toda la información y las personas involucradas en los acontecimientos? El caso de la familia Maxwell puede haber pasado muy desapercibido por muchos, ya que la información fue borrada de archivos oficiales, pero al parecer no de las memorias de las personas cercanas, que nunca más volvieron a saber de la familia Maxwell. Gracias por ver el video y suscribirte al canal, y espero de verdad que el video no haya alterado tus emociones. Creo que irás directamente a buscar información sobre el caso de la familia Maxwell, para lo cual te deseo mucha suerte, ya que en la web no existe por ningún lado la historia de la familia Maxwell. Personalmente no me atrevo a investigar en la dark web, pero si alguien tiene la valentía suficiente para ingresar en ella, muy probablemente encontrará información sobre este caso tan peculiar. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo video.